hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2020. Son las 7:33 p.m. hora de México. Un cordial saludo a todos desde Lama Vihara en México. Y hoy día vamos a continuar con estas clases, conferencias sobre las 4 moradas sublimes. Hoy día vamos a tener la tercera clase sobre las moradas sublimes. Entonces vamos a pasar a la primera presentación. Y en la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar la primera morada sublime del amor benevolente. Nosotros estudiamos la práctica del amor benevolente de acuerdo con este tratado que les mencioné, que es el Visuddhimagga, el sendero de la purificación. Y nosotros primero estudiamos los preliminares de la práctica, que como si ustedes estuvieron en la clase anterior, es reflexionar acerca de los peligros del enojo, de la ira, y también reflexionar acerca de los beneficios de la práctica de la paciencia. Y después nosotros empezamos a estudiar el orden de la práctica, y en la clase anterior nosotros explicamos de que primero uno debe practicar hacia uno mismo, y en segundo lugar hacia una persona respetada, hacia una persona muy querida, número 3, hacia una persona indiferente o neutral, número 4, y la quinta es una persona hostil o un enemigo. Entonces, en la clase anterior tocamos un poco todo esto y llegamos al final de la clase número 2. ¿Qué pasa cuando uno trata de practicar amor benevolente hacia una persona hostil, a un enemigo, y uno no puede porque surge en la mente el rencor? Entonces eso fue lo que nosotros llegamos en la clase número 2. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estudiar 10 métodos para disipar el rencor, para eliminar el rencor y poder practicar metta. Y después vamos a continuar con la explicación de la práctica del amor benevolente. O sea, estos 10 métodos son importantes porque no solamente son métodos que nosotros podemos aplicar para la práctica del amor benevolente, sino también podemos aplicarlos aun cuando nosotros no estemos practicando formalmente el amor benevolente, metta, como meditación. Entonces veamos ahora, esto es un poco lo que nosotros vimos al final de la clase 2, qué hacer cuando no se puede disipar el rencor. Pero cuando aún esforzándose el practicante no se disipa el rencor, entonces aquí nosotros tenemos 10 métodos que yo los estoy enumerando primero y que nosotros vamos a estudiar en esta clase. Entonces los leemos. Entonces el primer método es practicar metta hacia otros seres y después intentar practicar hacia el enemigo. O sea, voy a explicar todo esto en esta clase. O sea, que simplemente los enumeramos primero. El segundo es reflexionar. Son todos estos métodos, excepto el primero, son reflexiones que uno puede realizar para disipar o eliminar el rencor. Entonces, el segundo método es reflexionar acerca del símil de la sierra y otras enseñanzas que el Buda impartió. El tercer método es recordar buenas cualidades del enemigo o de la persona hostil. El cuarto método es reflexionar sobre el dominio. Todo esto lo vamos a explicar. El quinto método es
reflexionar sobre la propiedad de las acciones o la propiedad del kama o del karma. El sexto método es reflexionar sobre las cualidades del maestro, es decir, del Buda, en sus vidas anteriores. El séptimo método es reflexionar sobre el ciclo de existencia, el samsara, que no tiene un comienzo discernible. El octavo método es reflexionar sobre los 11 beneficios de la práctica de metta. El noveno método es diseccionar al enemigo en los elementos constituyentes. Y el décimo método es ofrecer un regalo al enemigo. O sea, de que en el Visuddhimagga nosotros encontramos esta explicación que es bastante extensa sobre estos métodos que uno puede utilizar uno o varios para eliminar el rencor cuando surge el rencor, cuando uno recuerda ¿no? las acciones que, por ejemplo, esta persona ha realizado en detrimento de uno. Y como yo les comentaba anteriormente, o sea, aquí hay mucho material para estudiar y reflexionar. Por eso yo les había dicho de que para poder hablar de esto se necesitan más de 4 conferencias. Pero bueno, de cualquier manera nosotros vamos a hablar de las 4 moradas sublimes en 4 conferencias. Entonces veamos el primer método para eliminar el rencor. Entonces, todo lo que ustedes tienen aquí es una traducción literal, directa del Pali al español de los pasajes relevantes del Visuddhimagga. Pero si cuando aplica la mente hacia un enemigo, surge el rencor al recordar las faltas cometidas por ese individuo, entonces debería eliminar el rencor practicando una y otra vez amor benevolente hacia ese individuo, después de haber entrado y emergido una y otra vez de la absorción del amor benevolente con respecto a alguno de los individuos anteriores. Lo que quiere decir esto es de que, por ejemplo, uno practica, por ejemplo, hacia personas con las cuales uno tiene facilidad de practicar amor benevolente, como por ejemplo una persona respetada, una persona querida, ¿no? Entonces, cuando uno practica hacia estos individuos, la mente adquiere concentración, la mente adquiere maleabilidad. Entonces, cuando la mente adquiere concentración y maleabilidad con relación a este tipo de individuos hacia los cuales uno tiene facilidad de practicar, entonces uno después trata de practicar hacia el enemigo o la persona, digamos, hostil. Entonces, supuestamente, cuando la mente ya tiene concentración y maleabilidad, cuando uno practica hacia estos individuos con los cuales uno se le da con facilidad el amor benevolente, un poco la idea es de que uno puede aplicar esa hacia el enemigo. Entonces, ese sería el primer método que se enseña en el Visuddhimagga. Ahora, el segundo método, si el primero no funciona, o sea, porque es un poco así como, si el primero no funciona, entonces utilizamos el segundo, si el segundo no funciona, utilizamos el tercero y así sucesivamente. Pero cuando aún esforzándose no se disipa el rencor, entonces reflexionando en el símil de la sierra y otros, uno debería afanarse una y otra vez para eliminar el rencor. Entonces veamos qué es el famoso símil de la sierra. No son discursos. Entonces ahora veamos el símil de la sierra, que ustedes lo van a encontrar. El discurso es el Kakachupama Sutta, que es un discurso de los discursos medios del Majjhima Nikaya. Entonces, uno se debería exhortar a sí mismo de este modo: oh persona enojada, esto no fue dicho por el Buda. Entonces, el Buda dijo, ¿no? Bhikkhus significa monjes, aun si bandidos rufianes fueran a amputar miembros y extremidades con una sierra de 2 asas, y así la mente se contaminara, por esto, ese no estaría siguiendo
mi enseñanza. O sea, esta es una enseñanza que el Buda partió en este famoso discurso del símil de la sierra. Kaka chua significa sierra, upama significa símil, ¿no? Entonces, aun cuando uno lo estén torturando o ejecutando, un poco es la enseñanza esta, ¿no? Cortándole, digamos, las extremidades con una sierra, ¿no?, de 2 asas. El Buda dice que si la mente aquí se contamina, significa que surge, digamos, impurezas mentales como el enojo, el odio, ¿no? Entonces, si uno deja que la mente se contamine con el odio, el enojo, ¿no? Entonces el Buda dice de que uno no está siguiendo su enseñanza. O sea, ustedes pueden comparar esto también con enseñanzas de otras religiones, ¿no? Que también quizás pueda haber enseñanzas similares con relación a esto. O sea, de que el Buda dice de que uno no puede contaminar la mente, cuanto menos reaccionar de palabra o por medio del cuerpo, ¿no?, ante una situación como esta. O sea, entonces, como nosotros somos discípulos del Buda, un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, nosotros somos discípulos del Buda, entonces nosotros tenemos que seguir las enseñanzas del Buda. Para realmente ser discípulos, tenemos que seguir esta enseñanza. Entonces, aquí nosotros tenemos esta enseñanza del símil de la sierra. O sea, de que el segundo método son varias reflexiones. Yo he escogido solamente algunas por la cuestión de tiempo y espacio. Entonces, aquí también tenemos otra reflexión que uno puede realizar. Entonces, son versos que están en el Samyutta Nikaya, en el Akosa Sutta. Entonces, el Samyutta Nikaya es la colección de discursos agrupados. Entonces, son 2 versos esto. Ese que devuelve el odio con odio, por esto es peor que el otro. No devolviendo el odio con odio, uno gana una batalla difícil de ganar. Ese que, comprendiendo la ida del otro, atento, conserva la paz, promueve el bienestar de ambos, de uno mismo y del otro. O sea, de que esta enseñanza también nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el Dhammapada, en el primer capítulo del Dhammapada, ¿no? Hay un verso que dice de que el odio nunca se puede conquistar por medio del odio, solamente por medio de el amor o de meta, o sea, se puede resolver el problema del odio. O sea que esta enseñanza también está en otros textos canónicos. Pero entonces esto es otra reflexión que uno puede realizar, ¿no? O sea, de que si uno recibe odio, no debería devolverlo, ¿no? Porque el Buda dice de que si uno devuelve el odio con el odio, es peor que el otro. Entonces, no devolviendo el odio con odio, uno gana una batalla difícil de ganar. Ese que, comprendiendo la ira del otro, atento, conserva la paz, promueve el bienestar de ambos, de uno mismo y del otro. O sea que no solamente uno conserva la paz, porque, o sea, uno no deja que la mente de uno se contamine, sino que uno también está contribuyendo, digamos, al bienestar de la otra persona y de uno mismo. O sea que esto también es una enseñanza bien importante tener presente, que el Buda le enseña. Ahora, si ustedes quieren leer un poco más, nosotros tenemos ahí el discurso sobre la ira, que lo hemos traducido recientemente, que es el Kodana Sutta, que pertenece a los discursos numéricos, a la Anguttara Nikaya. Cuando ustedes tengan acceso al PDF, el PDF, voy a hacer una discreción de la presentación,
siempre está en la descripción del video. O sea, de que si ustedes leen la descripción del video en YouTube, van a tener acceso, cuando esté publicado, al PDF. Entonces, en ese PDF ustedes tienen los enlaces para acceder a las traducciones que están disponibles al español. Entonces, este es el segundo método que uno puede utilizar, que son reflexiones, como vimos, es el símil de la sierra, no es otros versos de la cosa sutta del Samyutta Nikaya, y también el discurso sobre la ira, y también hay, en el Visuddhimagga hay más cosas sobre el segundo método. Entonces, ahora veamos el tercer método, ¿no? Ahora, si esforzándose, aplicándose así, el rencor se pacifica, esto es bueno. Si no se pacifica, entonces, recordando este o aquel estado controlado, puro, de ese individuo, uno se serena. Recordando este o aquel estado, se debería disipar el rencor. O sea, de que esta es una enseñanza también bien importante. O sea, de que nosotros, de acuerdo con este método y de acuerdo con lo que dice aquí, nosotros podemos entender de que normalmente surge el rencor cuando uno enfoca la mente en, digamos, las cosas malas que la otra persona hizo, o le hizo uno, o le hizo a seres queridos. Entonces, pero si uno, en lugar de enfocar la mente en esas cosas, uno recuerda algo bueno de esa persona, ¿no? Que puede ser algo bueno, digamos, con relación a las acciones que ese individuo, esa persona ha realizado, ¿no? Entonces, o sea, uno puede recordar, o sea, acciones de generosidad o muchas cosas puede recordar que son estados buenos, controlados, ¿no? Entonces, se dice que cuando uno pone la mente en esas cosas buenas, positivas, entonces eso es una forma de disipar o eliminar el enojo, el odio, la ira, el rencor hacia ese individuo. O sea, de que este básicamente es el tercer método que nosotros tenemos aquí explicado en el Visuddhimagga, ¿no? O sea, porque lo importante aquí es de que normalmente el rencor surge cuando uno recuerda lo malo o las cosas incorrectas que esa persona realizó, ¿no? Pero si nosotros, en vez de poner la mente en lo malo, nosotros ponemos la mente en las cosas buenas que esa persona ha hecho, que seguramente es posible encontrar, ¿no? Entonces nosotros podemos de esta manera eliminar el rencor. O sea que esto también es una buena enseñanza, porque todos los seres, o sea, de acuerdo con el budismo, no hay gente que es absolutamente mala o absolutamente buena. No obstante, bueno, uno puede encontrar en la historia ejemplos de gente que es realmente muy mala por las acciones que ha realizado y por el sufrimiento que ha causado, ¿no? Aún así, a lo mejor es posible encontrar cosas buenas en esa persona, ¿no? Entonces ese es el tercer método. Ahora veamos el cuarto método. Entonces, como yo decía anteriormente, entonces si el método número 3 no funciona, entonces bueno, apliquemos el método número 4. Yo no sé si el orden que da el Visuddhimagga es un orden así muy estricto y si se podría cambiar el orden. Yo creo que sí, que se podría cambiar el orden, pero de cualquier manera nosotros seguimos este orden. O sea, el método 3 no funciona, entonces vamos a utilizar el método número 4, el cuarto método. Pero si no obstante que se esfuerza de esta manera, es decir, tratando de encontrar o ver una buena cualidad, ¿no? Aún así surge el rencor, entonces se debería exhortar a sí mismo así.
Si un enemigo te ha hecho daño en su propio dominio, ¿por qué te haces daño en tu propia mente, que es el dominio tuyo? O sea, esto también es una enseñanza bien, bien buena, porque el enemigo, ¿cómo le puede hacer daño a uno? Por medio de el cuerpo, acciones corporales y acciones verbales. En la conferencia anterior que dimos sobre la crisis, yo hablé cuál es el dominio de la ética, ¿no? Entonces, cuando una persona, digamos, realiza una acción verbal, digamos, negativa hacia otro individuo, hacia otra persona, entonces, bueno, esa acción, ya sea a través del lenguaje o a través del cuerpo, tiene la posibilidad, la capacidad de causarle daño a uno. Pero la mente, o sea, supongamos, ¿no?, de que una persona, no sé, lo agrede físicamente, ¿no?, y le da un golpe a uno, ¿no? Entonces, bueno, esa persona está cometiendo una transgresión ética. Pero uno que recibe el golpe, uno tiene la posibilidad de no permitir que la mente de uno se contamine con las impurezas mentales. O sea, uno por supuesto que va a recibir el golpe y uno va a experimentar dolor, una sensación de dolor. Pero uno puede evitar que la mente de uno, ¿no?, tenga dolor. O sea, mentalmente uno puede evitar eso. Uno puede evitar el dolor mental, uno no puede evitar el dolor físico. Entonces, lo que está diciendo aquí es que uno puede controlar el dominio. Y hay un discurso que es una especie de fábula que está traducido al español, que es el discurso del halcón. En pali es Sakunagi Sutta. Sakunagi es literalmente un pájaro que atrapa pájaros. Sakuna es pájaro y agi significa uno que atrapa o agarra. Pero bueno, ese es el nombre literal, pero es como un halcón, como un águila, ¿no? Y este discurso, ustedes pueden acceder después a la traducción en español, cuenta la historia de una codorniz y un halcón, ¿no? Y que se dice de que la codorniz vive entre los surcos arados en el campo, ¿no? Entonces la codorniz vive ahí, pero un día la codorniz sale de los surcos y se mete, digamos, al bosque, y entonces el halcón aprovecha y la atrapa a la codorniz. Y entonces, pues digo que es como una bula, pero es una historia que el Buda cuenta, ¿no?, para explicar el dominio. Entonces el halcón se eleva con la codorniz, ¿no?, llevándosela. Entonces la codorniz le dice de que, bueno, tú me has atrapado porque yo no estoy en mi dominio, pero si tú me dejas en mi dominio, tú nunca me vas a poder atrapar. Le dice o sea, los pájaros hablan entre sí, ¿no? Entonces el halcón le dice, bueno, yo te atrapo igual también ahí. Entonces el halcón suelta a la codorniz. Entonces la codorniz va ahí a donde está acostumbrada a moverse, que es entre los surcos arados. Entonces el halcón trata de atraparla y no puede atraparla, ¿no? Entonces, porque la codorniz anda, digamos, en su dominio. Entonces el Buda da ese símil para decir, bueno, pero ¿cuál es el dominio de uno? Entonces el Buda dice que los fundamentos de la atención es el dominio de uno, y uno debería vivir en ese dominio. Es una buena enseñanza eso, con relación al dominio. Entonces, si nosotros nos movemos en el dominio y no nos salimos del dominio, está todo bien. No nos pueden hacer daño. Pero en el momento que nosotros nos salimos del dominio, entonces ahí hay problemas. O sea que esta es una bonita enseñanza
ese discurso del halcón que ustedes pueden leer ahí en la traducción al español. Pero bueno, pero si no funciona ese método, entonces tenemos el quinto método, ¿no? Pero si aún exhortándose a sí mismo de esta manera, el rencor no se pacifica, entonces debería reflexionar sobre la propiedad de las acciones de sí mismo y del otro o del enemigo. Entonces, esto es la propiedad del kama. Entonces, veamos esto un poco más en detalle. Entonces, aquí primero debería reflexionar sobre uno mismo así. Hombre, ¿por qué estás tú enojado con él? ¿Acaso este kama tuyo, originado en el enojo, no te producirá daño? O sea que de acuerdo con esta ley universal que el Buda descubrió, que es la ley de la causa y efecto, o la ley del kama o de karma, la ley del karma, cuando uno tiene un estado insano en la mente, uno está generando una potencialidad negativa, y esa potencialidad va a producir un efecto en la continuidad mental y material de ese individuo. Entonces esa es la reflexión que uno está haciendo aquí, o sea, de que cuando uno hace surgir enojo, uno está generando una potencialidad que va a producirle a uno un resultado que no es bueno. Entonces esa es la reflexión, ¿no? Entonces, aquí continúa, este es un pasaje muy famoso que está en los discursos, donde el Buda dice, o sea, porque tú eres propietario del kama, entonces ese es número uno, que uno es propietario del kama, uno es heredero del kama, ha sido generado por el kama, o sea, que el kama en realidad son los progenitores, a pesar de que el papá y la mamá normalmente son los progenitores de uno, pero hay una tercera condición, que es la fuerza kámica para que uno pueda reconectar, por ejemplo, como un ser humano. Y uno tiene el kama como tus familiares, tienes el kama como refugio. Cualquier kama que realices, serás heredero de este, y este kama tuyo no tiene la capacidad de producir la completa iluminación, es decir, ese kama es lo opuesto, ¿no? De alcanzar la iluminación de un Buda, ni la iluminación individual, que es de un Pacheka Buda, de un Buda individual, ni el terreno del discípulo, ni ningún otro logro meditativo. O sea que este kama en realidad es un kama insano, el kama que uno genera con el enojo, y más aún el kama que uno genera cuando uno canaliza el enojo o la ira o el rencor a través de las puertas del lenguaje y del cuerpo. Entonces esta es una reflexión con relación a la propiedad de las acciones, ¿no? Entonces, si uno se enoja, y más si uno, motivado por el enojo, hace algo, uno está generando un kama negativo. Entonces, esa es una fórmula muy famosa. Incluso yo ahí una vez estuve, creo que no hace mucho, en el centro ahí de Jalapa de Analuz, dando una explicación sobre, o sea, uno es heredero del kama, uno es propietario del kama, es uno heredero del kama, ha sido generado por el kama son los familiares, el kama es el verdadero refugio, ¿no? O sea, de acuerdo con el budismo, normalmente nosotros vamos por refugio al Buda, a la enseñanza y a la comunidad iluminada, ¿no? Pero ese no es el refugio de las personas que profesamos las enseñanzas del budismo. Pero ¿qué pasa cuando no hay un Buda en el mundo? O uno podría aplicar esto para otra religión también, ¿no?
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno, digamos, sigue otra religión y esa religión no existe? ¿Cuál es el refugio? El refugio en realidad son las acciones. Eso es el verdadero refugio, ¿no? En el sentido de que si uno realiza buenas acciones, uno se protege a sí mismo. Si uno realiza malas acciones, uno, digamos, está creando un peligro. Ahora, así como uno reflexiona sobre uno mismo, con este quinto método, uno puede reflexionar también sobre la otra persona, ¿no? Que la otra persona, cuando le está haciendo eso a uno, esa persona también es propietario de su propio karma y uno va a generar, digamos, resultados no muy buenos. Entonces, en este quinto método hay también al final una serie de reflexiones que dice, haciendo esto, tú eres como una persona que habiendo agarrado brasas ardientes o excremento con ambas manos, desea golpear al otro. Y de esta forma, primero, se quema a sí mismo o se vuelve maloliente. O sea, este es un símil muy potente, yo diría, ¿no? Porque cuando es como, ¿no? Cuando uno quiere devolver el enojo con el enojo, entonces primero uno tiene que, es como agarrar una brasa ardiente, ¿no? Entonces, para pegarle un golpe, digamos, o tirársela al otro, ¿no? Y hacerle daño. Pero antes de que uno se la pueda arrojar y hacerle daño con esta brasa que se la arroja, uno la tiene que coger o agarrar con sus propias manos. Y cuando uno hace eso, uno se está dañando a sí mismo. Entonces, bueno, el otro ejemplo es con excremento. Entonces, habiendo reflexionado de esta forma sobre uno mismo, después debería reflexionar sobre el otro así. ¿Por qué él está enojado contigo? ¿Acaso ese karma suyo, originado en el enojo, no le producirá daño? Etcétera, etcétera. O sea, de que aquí estoy resumiendo, pero lo que dice aquí, bueno, que esta persona también es propietario de su karma, ¿no? Es heredero de su karma, el karma es generado por el karma, etcétera. Entonces, o sea, de que si nosotros, claro, esto significa que nosotros no solamente reflexionamos, sino aceptamos esta ley del karma. El problema de la ley del karma es que nosotros no vemos la inmediatez del resultado con respecto a la causa. Y bueno, esto es un tema que yo lo he hablado y uno podría hablar bastante sobre esto, de que nosotros no vemos como el resultado de las acciones, en este caso del enojo, y las acciones motivadas por el enojo no son inmediatas. Entonces nosotros no tenemos una forma de establecer esa relación que hay entre el resultado y la causa, ¿no? Si uno cuando tiene enojo y realiza acciones motivadas por el enojo o experimentara inmediatamente un resultado negativo, sería muy fácil entender esta ley del karma o de la causa y efecto, ¿no? Eso funciona a nivel físico y por eso todos nosotros evitamos hacer acciones que físicamente nos dañen. No sé, como poner la mano en el fuego, como dice el símil anterior, ¿no? Ese símil anterior de poner las manos en el fuego, agarrar excremento, ¿no? Es como para mostrarle esa inmediatez que no existe entre la causa y el resultado del karma, ¿no? Pero en las cuestiones físicas, no sé, si uno camina de un precipicio uno se cae, ¿no? Hasta los niños entienden eso después de que han visto o a uno le explica. Pero con relación al karma, no existe esa inmediatez o sincronicidad entre la causa y el resultado. Entonces, por eso uno tiene que reflexionar y uno tiene que creer
que eso es así, ¿no? O sea, esto es un tema muy interesante que me gustaría tratarlo más adelante. Ahora, entonces el quinto método termina, hay un verso en el Dhamma para que ustedes puedan ver, el 125, que dice: ese que ofende al hombre inofensivo, al hombre puro, sin imperfección, el mal retorna a este mismo necio como polvo fino lanzado contra el viento. O sea, es como arrojar algo, ¿no?, en contra del viento, entonces se va a volver hacia uno. Entonces, ¿qué pasa si el quinto método no funciona? Entonces tenemos un sexto método, pero cuando aún reflexionando así sobre la propiedad del kama, el rencor no se disipa, entonces debería recordar las cualidades del maestro en existencias anteriores. O sea, nosotros nos podríamos pasar por lo menos 1 o 2 o 3 clases hablando sobre este sexto método, de acuerdo como está explicado en el Visuddhimagga. Ahora, el Buda, de acuerdo con hay una parte de las enseñanzas que se llaman yatakas, hay un poco menos de 550 yatakas, que son las historias de las vidas pasadas del Buda, ¿no? Entonces, este sexto método consiste en recurrir a estas historias que están en los yatakas y como el Buda es nuestro maestro, nosotros somos seguidores del Buda. Aún el Buda, antes de ser Buda, cuando era un ser que buscaba la iluminación, un bodhisattva, un bodhisattva, el Buda no practicó todo esto de tratar de evitar tener odio, rencor y eliminar el rencor. Entonces, este sexto método consiste en reflexionar sobre estas vidas pasadas del Buda. Entonces, ahora son todas las historias que ustedes van a encontrar explicadas en el Visuddhimagga. Ahora, la única que nosotros tenemos traducida al español es la número 2, que es el Kanti Wadi Jataka. Es una traducción bastante antigua que hemos hecho, que está en español. Todas las demás no las tenemos traducidas. El número entre corchetes es el número de Jataka. Y aquí ustedes tienen los links, pero es hasta el texto Pali. Ahora, los Jatakas, lo único que es canónico son los versos, ¿no? Pero después tenemos las historias asociadas con los versos, que también aquí ustedes tienen el link, bueno, esto está a los textos Pali, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la primera historia, la segunda y la tercera, no son historias de cuando el Buda era un ser humano. Esta historia del Kanti Wadi es una historia muy famosa, que es el predicador de la paciencia, que se llama. Wadi es predicador o seguidor, y Kanti significa paciencia. Entonces, la historia es de que él era una asceta que cultivaba esta perfección de la paciencia. Ustedes saben de que el Buda en las vidas anteriores cultivaba estas perfecciones, y una de las 10 perfecciones es Kanti, que es Kanti Parami, que es la perfección de la paciencia. Entonces, se dice de que esta asceta, que era el Buda en la vida anterior, practicaba esto. Entonces, un rey, ¿no?, trató de probar la paciencia de esta asceta, ¿no? Y lo fue, digamos, torturando, digamos, para ver realmente si el rey quería saber en dónde estaba la paciencia, ¿no? Entonces, pero la asceta nunca perdió la paciencia hacia el rey, incluso lo bendijo, y el rey en realidad lo mató a la asceta este. Y al final, cuando lo está por matar o cuando está por morir, entonces el rey, o sea, le pregunta, ¿pero en dónde está la paciencia? Le dice, la paciencia está en un lugar, o sea, muy profundo dentro de mi corazón, donde tú no puedes llegar. Entonces después el asceta muere. Entonces,
nosotros dijimos de que para practicar meta hay que eliminar el rencor, entonces uno tiene que reflexionar acerca del beneficio de la paciencia. Entonces, bueno, esta es una historia muy famosa de las historias anteriores. Ahora, pero lo que quería mencionar aquí, no puedo contar todo esto, pero lo interesante es de que el Buda no solamente era humano en algunas de estas historias, porque el sistema, la explicación del Visuddhimagga es de que dice, bueno, pero aún cuando no era humano, el Buda en otra vida practicaba la paciencia, practicaba el no odio. Entonces aquí nosotros tenemos el Chadanta Yataka, ¿no? Que era un elefante, ¿no? Que también, o sea, practicó, digamos, la paciencia, ¿no? Y no obstante lo mataron, ¿no? Y después, en este caso, tenemos Mahakapi, que es el gran macaco o el gran mono, no sé, Capi es un mono, un macaco. Entonces, el Buda era un ser humano, o sea, era un animal. O sea, y esto yo quisiera aquí detenerme y hacer una reflexión, porque en la cultura judeo-cristiana que nosotros, en estos países que nosotros vivimos, incluso en las religiones abrámicas, aparentemente los animales no son seres no como se consideran, ¿no? Seres sintientes. O sea, en este caso el Buda era cuando era bodhisattva, un ser, en este caso un elefante, un mono, una serpiente, ¿no? En la religión, digamos, en estos países judeo-cristianos, o sea, los animales realmente no, es como si no tuvieran ningún tipo de cualidad ética o no pudieran cultivar cualidades éticas. Yo creo que es una reflexión muy importante, ¿no? Esto que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? De que aún, digamos, cuando el Buda en otra vida era un animal, en realidad practicaba todas estas cualidades, ¿no? En la cultura que nosotros vivimos, los animales están, digamos, como esclavos, o se los sacrifica para que nosotros comamos y no para que trabajen, digamos, y hagan las cosas, ¿no? O sea que, entonces, ¿qué es importante esta perspectiva del budismo, ¿no? Que otros seres también tienen la capacidad de tener cualidades éticas y practicar estas perfecciones. O sea, este es el sexto método. O sea, desafortunadamente no podemos entrar, pero bueno, el Buda en las vidas anteriores, no solamente cuando era un ser humano, sino cuando era animal, practicaba estas perfecciones, como la paciencia, ¿no? Ahora, entonces veamos el séptimo método. Pero si reflexionando sobre las cualidades del maestro en existencias anteriores, debido a que uno ha estado subyugado por las impurezas mentales por largo tiempo, el rencor no se disipa, entonces debería reflexionar sobre esos discursos que tratan sobre el inconcebible comienzo de la existencia. En el Samyutta Nikaya hay todo un capítulo que trata sobre este inconcebible comienzo del samsara. O sea que de acuerdo con la enseñanza del Buda, es imposible determinar un punto en el cual uno antes de ese punto no existía. Los seres, o sea, por eso se dice de que este samsara, esta continuidad de la mente y materia o de los agregados, no tiene un comienzo discernible. Entonces el séptimo método es reflexionar. Entonces, uno de estos discursos es el Mata Sutta. Mata significa madre, ¿no? En este capítulo del Samyutta Nikaya. Entonces, esta reflexión dice que bhikkhus, no es fácil de encontrar un ser que no haya sido antes la madre de uno, que no haya sido antes el padre, que no haya sido antes el hermano,
que no haya sido antes la hermana, que no haya sido antes el hijo, que no haya sido antes la hija. O sea, de que en realidad, debido a que este ciclo de la existencia no tiene un comienzo discernible, entonces es tan grande esto, de que es muy difícil encontrar que alguien con el cual uno se está relacionando ahora como enemigo, ¿no? Esa persona que es el enemigo de uno, no haya estado relacionado de una buena forma, ¿no? Como madre, padre o etcétera. Entonces este es el séptimo método, ¿no? Que uno puede reflexionar. Entonces veamos el octavo método, ¿no? O sea, de que si no funciona el séptimo, entonces vamos al octavo, pero si aún así no puede enfriar la mente de esta manera, entonces debería reflexionar sobre los beneficios del amor benevolente. Hombre renunciante, no fue dicho por el Buda, o sea, que si uno no puede eliminar o disipar el rencor, entonces uno no va a poder obtener los beneficios de la práctica de metta. Se dice de que la práctica de metta tiene una serie de beneficios. Veamos estos beneficios de la práctica de metta. Entonces, Bhikkhus, 11 beneficios se deberían esperar cuando la emancipación de la mente por medio del amor benevolente ha sido cultivada, desarrollada, practicada asiduamente, ha sido hecha vehículo, ha sido hecha base, ha sido establecida, ha sido afianzada y ha sido correctamente emprendida. ¿Cuáles 11? O sea, de que cuando uno practica metta, amor benevolente, de una manera así, como un cultivo, como una práctica, como un desarrollo, entonces uno va a obtener una serie de beneficios. El Buda dice que hay 11 beneficios. Entonces, este es un Metta Sutta, no es el Metta Sutta que vimos en la clase anterior, porque hay muchos Metta Suttas. Entonces, este Metta Sutta simplemente, que está en los discursos numéricos, en la Anguttara Nikaya, nos enumera, nos dice cuáles son los beneficios de la práctica de metta o amor benevolente. Entonces, si uno no practica, si uno no puede eliminar el rencor, entonces uno no tiene los beneficios de metta. Entonces se dice de que una persona que practica asiduamente metta, uno duerme en confort. O sea, no voy a entrar a explicar todo esto, pero bueno, muchas de estas cosas son obvias. Uno se despierta en confort, o sea, uno se despierta bien, fresco. Uno no tiene malos sueños, uno no tiene pesadillas. Uno es querido por los seres humanos. Uno es querido por los no humanos. Los devas lo protegen. Los devas protegen a esa persona que practica metta. Ni fuego, ni veneno, ni armas lo dañan. Este séptimo beneficio es solamente cuando uno entra en la absorción meditativa o en la jhana de metta. Estando en la absorción, se dice de que no es posible que uno sea dañado por el fuego, el veneno, las armas. La mente se concentra con facilidad, eso lo preguntaron en la clase anterior, por eso la práctica de metta, algunos maestros enseñan la práctica de metta como una práctica preparatoria para practicar después meditación samatha o vipassana, ¿no? Porque este es un beneficio de la práctica de metta, que la mente fácilmente se concentra. El semblante de la persona que prácticamente metta es sereno, y entonces una persona que practica metta, una persona muere sin confusión, y si uno no alcanza un logro superior, eso significa si uno no alcanza alguno de los 4 senderos ultramundanos, entonces uno renace en el mundo de los brahmas, en el caso de que uno tenga la jhana de metta intacta. Entonces, no podemos entrar en estos beneficios, pero bueno, muchos de estos son obvios. Si alguno tiene alguna pregunta al final, les respondo.
Pero entonces, un poco este octavo método es decir, bueno, si yo no puedo eliminar el odio, el rencor, la ira, no soy acreedor, digamos, de estos beneficios que uno puede obtener cuando uno practica método. O sea, que es un poco transaccional este método. O sea, no es como la zanahoria, ¿no? Que a uno le ponen. O al burro, digamos. Ahora, van el noveno método. Pero si aún así uno no puede disipar el rencor, debería recurrir a la disección en los elementos. ¿Cómo? Entonces, hombre renunciante, tú que estás enojado, ¿con quién estás enojado? ¿Estás enojado con los cabellos? ¿Estás enojado con los vellos? Los vellos es todos los cabellos que no están en la cabeza. ¿Estás enojado con las uñas? Entonces hay una serie de partes del cuerpo, que también es una meditación, que es las 32 partes del cuerpo, ¿no? Entonces el noveno método es reflexionar a ver, bueno, con qué parte de ese individuo uno está enojado. O sea, cuando uno disecciona a la persona, al enemigo, entonces uno no, es como si el odio o el enojo no tiene sustento, porque en realidad uno está enojado con un concepto, ¿no? De un ser, ¿no? Y entonces un concepto es algo que ha sido compuesto por partes, ¿no? Cuando nosotros quitamos las partes, el concepto deja de existir. Entonces, un poco la idea de esta es romper el concepto, se podría decir, ¿no? Tratando de diseccionar, ¿no? Por supuesto de que el cabello, ¿no? También es un concepto. Pero bueno, pero cuando nosotros tenemos el concepto del cabello, ya perdemos el concepto del individuo, es lo importante. Entonces, un poco la idea de este noveno método es esa disección, ¿no? De la persona hostil o el enemigo en las partes constituyentes, como se dice. Ese es el noveno método. Y entonces el último método, el décimo método, pero si no se puede disipar el enojo por medio de la disección de los elementos, entonces debería compartir un regalo. Debería darle al otro algo de su propia pertenencia, o debería recibir del otro algo que le pertenece al otro. O sea, esto, la traducción del Visuddhimagga habla precisamente de que no solamente uno que vaya a comprar un regalo, no, sino que le dé a la otra persona algo que es de uno mismo, ¿no? O recibir del otro algo que es de la otra persona, ¿no? Entonces se dice de que este método también es un buen método para disipar el rencor. Entonces aquí hay un verso muy bonito que dice: un regalo para amansar al no amansado, un regalo logra todo. Por medio de un regalo y del lenguaje amable, los dadores, es decir, la persona que está dando, se levantan y los receptores se inclinan. Los receptores son los que reciben el regalo. O sea, esta traducción de ese verso del Pali está basada en el comentario del Visuddhimagga, porque si no es difícil traducir esto. Entonces, ese es el décimo método. Entonces, supuestamente, ya hemos eliminado el rencor, ¿no? Cuando hemos aplicado alguno de estos 10 métodos. Entonces, cuando el rencor se ha disipado así, la mente con amor benevolente, también se manifiesta hacia el individuo hostil de la misma forma que hacia un ser querido, un amigo muy querido, o uno que es neutral. Entonces uno ya puede romper las barreras, que es lo que habíamos mencionado en la clase anterior y que ahora vamos a explicar un poco más. Entonces, practicando amor benevolente una y otra vez, se deberían romper las barreras aplicando una mente igual
hacia las 4 personas, uno mismo, el individuo querido, el neutral y el individuo hostil. Y esta es su indicación. Ahora, ¿cómo uno sabe si realmente se han roto las barreras? Entonces, este es un símil que se da en el Visuddhimagga. Suponga que este individuo está sentado en cierto lugar con el ser querido, el neutral y el hostil, siendo el mismo el cuarto. O sea, de que uno esté sentado con las otras 3 personas. Y malhechores vinieran y le dijeran, venerable, denos un bhikkhu. En este caso son 4 monjes, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta por qué, o por qué razón, que ellos respondieran, después de matarlo, utilizaremos la sangre de la garganta para hacer un ofrecimiento. Aquí, si ese bhikkhu pensara, tomen este o aquel, entonces no se lograría el rompimiento de las barreras. Si pensara, tómenme a mí y no a los otros 3, tampoco se lograría el rompimiento de las barreras. O sea, de que si uno dice, yo les entrego el enemigo, entonces hay un rompimiento de barreras. Si uno dice, llévenme a mí, tampoco hay rompimiento de barreras. ¿Por qué? Porque cuando desea que tomen a uno, desea el daño de ese y el bienestar de los otros. Pero cuando no ve a ninguno entre las 4 personas que puede ser dado a los malhechores, entonces la mente ocurre pareja hacia uno mismo y hacia las 3 personas y se logra el rompimiento de las barreras. Entonces en el Visuddhimagga hay muchos versos de los antiguos. O sea, en Pali se llama Purana. Entonces Buddhaghosa recurre mucho a muchos de estos versos para normalmente finalizar un tema, ¿no? El Visuddhimagga se caracteriza por recurrir a muchas explicaciones de estos antiguos y también del Patisambhidamagga que nosotros vimos, que es una obra muy importante del canon atribuida al principal discípulo de Buda, que es Sariputta. Entonces este verso de los antiguos dice, cuando ese cuya mente se inclina hacia el bienestar de los seres ve diferentes a los 4, uno mismo, el querido, el neutral y el enemigo, este no es uno en quien el amor benevolente se logra voluntad y no se denomina experto. O sea, que cuando uno discrimina, o sea, uno podrá tener meta o amor benevolente, pero no es alguien que es un experto. Pero cuando el bhikkhu ha roto las barreras con respecto a los 4 y difunde amor benevolente hacia todo el mundo, incluyendo los devas, este que no conoce barreras es superior que el anterior. Superior que el anterior se refiere al que discrimina entre uno y otro. Entonces eso es lo que los antiguos dijeron. Entonces, ya hemos llegado prácticamente al final. Entonces, consideraciones finales. Es importante aprender y practicar uno o más de los 10 métodos para eliminar el rencor y de esta forma poder desarrollar amor benevolente hacia todos los seres. Entonces, esta es la última lámina, la lámina número 37, y nosotros ya hemos llegado prácticamente al final de la práctica de meta. Entonces, en la próxima clase, que es la cuarta y la última, lo que vamos a hacer es, porque estas conferencias, estas clases, son sobre las 4 moradas sublimes. Entonces, vamos a explicar al principio cómo se alcanza la jhana o la absorción meditativa por medio de la práctica de meta, y después vamos a explicar las otras 3 moradas sublimes de la compasión, de la alegría empática y la ecuanimidad. O sea, de que con lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora y con lo que vamos a aprender, nosotros vamos a tener ya un panorama bastante amplio sobre la práctica de las 4 moradas sublimes. No obstante, por supuesto, de que uno podría extenderse aún más para poder
explicar estas 4 moradas sublimes desde la perspectiva de la meditación.